Hay un silencio que el mundo no puede romper, y es al borde de este silencio donde el alma espera su regreso. Es allí, en este territorio sin mapas y sin fronteras, donde la voz de la quietud encuentra el oído del buscador. No es el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de la presencia total, donde el ruido cesa no porque los labios se cierren, sino porque la mente se rinde a lo que es. Amigo, respira hondo, siente la quietud que envuelve este momento, la calma que llena el espacio entre tus vértebras. Deja que el peso de la prisa caiga de tus hombros, como un manto viejo e innecesario. Rumi enseñó que la verdad no se encuentra allá afuera, en montañas lejanas o en promesas futuras. De hecho, se recuerda en el breve y sagrado espacio entre los latidos del corazón. Es en este pequeño intervalo donde reside la respuesta a la eterna agitación, la solución a la pregunta que nos atormenta desde el comienzo de la conciencia. ¿Por qué el ego nunca, en ningún momento, está satisfecho con el presente? Es necesario ahondar en la naturaleza de este motor interno, esta fuerza incansable que nos impulsa, nos compara, nos exige, y sin embargo, nunca nos permite saborear toda la dulzura del lugar donde nos encontramos. El ego, para Rumi, no era solo vanidad, era, esencialmente, movimiento incesante. Era el polvo que se levanta en el camino oscureciendo la vista del paisaje, y el viajero que, por miedo a ser detenido, nunca se da cuenta de que ya ha llegado a su destino. Cuando observamos la vida desde dentro, nos damos cuenta de que la insatisfacción no es un accidente, sino el propio mecanismo de supervivencia del ego. Solo existe en la relación tensa entre lo que fue y lo que será. El ego es el gran coleccionista de pasados y el ambicioso arquitecto de futuros. El presente, el ahora inmóvil, es tu enemigo existencial. ¿Por qué? Porque el presente no necesita esfuerzo para hacerlo. Él simplemente es. Y si algo es completo en sí mismo, si es pleno y autosuficiente, el ego pierde su función, pierde su identidad como el gran organizador, el gran solucionador de problemas y, sobre todo, el gran miser. Rumi nos ha susurrado a lo largo de los siglos que cada exceso, cada ambición excesiva, cada carrera desesperada en busca de más dinero, más reconocimiento, más amor o más poder, nace de un alma hambrienta. Pero el hambre que siente el ego no es física ni de un objeto material, es un hambre existencial. Una sed de presencia, un anhelo de reconocer que somos suficientes. El problema es que el ego, en su ceguera, intenta satisfacer ese hambre infinita con migajas finitas. Busca agua de mar para saciar la sed del desierto, y con cada sorbo de agua salada, la sed aumenta, la insatisfacción se profundiza, y el ciclo de búsqueda comienza nuevamente con más urgencia. Pensemos en la metáfora del espejo. Tu alma, tu esencia, es un espejo pulido, destinado a reflejar la belleza del momento y la luz divina que todo lo impregna. El ego, sin embargo, es el polvo que se acumula en ese espejo. No puede reflejar el presente porque está demasiado ocupado creando nuevas capas de polvo. Arrepentimiento por el ayer, ansiedad por el mañana y, sobre todo, comparación con el vecino, con el colega, con la imagen que nos hemos creado de perfección. La satisfacción es un estado de quietud. Es la entrega de que este momento, es todo lo que hay, y que en este todo no falta nada. El ego, sin embargo, vive en la tensión de la carencia. Seré feliz cuando, seré realizado si, seré completo después. Esta es tu oración constante, el mantra de la incompletitud que garantiza tu perpetuación. El ego nos convence de que somos solo un borrador, y que la obra maestra final está ahí, en el siguiente peldaño de la escalera. Pero si te dedicas a subir escalera, nunca te detienes en el escalón que pisas. Estás siempre un paso por delante de ti mismo, siempre proyectado en la ilusión de que la plenitud está en el horizonte, y nunca en la tierra que tocas con tus pies. Rumi nos invita a observar esta danza invisible del espíritu, esta contradicción fundamental de la condición humana. Estamos equipados con la capacidad de experimentar la eternidad en un segundo, la alegría genuina de una flor al abrirse, la calidez de un rayo de sol sobre la piel, la claridad total de una respiración profunda. Sin embargo, el ego intercepta esta experiencia y la convierte en un proyecto. ¿Cómo puedo conservar esto? ¿Cómo puedo tener más de esto? Porque él tiene esto y yo no. La belleza del momento se ve instantáneamente contaminada por la ansiedad de la posesión o el dolor de la comparación. Por eso, incluso cuando logra el éxito, la riqueza o el amor deseados, el individuo dominado por el ego siente un vacío. El logro, que debería ser la meta, resulta ser solo un punto de partida para la próxima búsqueda, más urgente y más vacía. La nueva casa ya está siendo evaluada por tu vecindario, la nueva pareja ya está siendo comparada con la imagen idealizada, y la paz momentánea es rápidamente reemplazada por el miedo a perder lo recién ganado. La felicidad, vista por el ego,
es solo una breve y nerviosa pausa entre dos ambiciones. Este es el corazón de la tragedia del buscador. El ego nos hace correr en círculos, convencidos de que la salida siempre está delante, cuando en realidad la salida es el centro. El ego es el guardián que, temeroso de perder su trabajo, nos dice que el verdadero tesoro siempre está en el castillo vecino, para que sigamos corriendo y él siga guiándonos, fortaleciendo su identidad como guía necesario. El alma, por otra parte, anhela la quietud que revela. Ella pide la sencillez del ser. El ego clama por complejidad, drama, narrativa y, sobre todo, distinción. Necesita sentirse especial, separado, mayor o más sufriente que los demás. Se alimenta de etiquetas, títulos e historias bien contadas, porque sin esta estructura narrativa, el ego se disuelve en la inmensidad anónima del ser universal, donde todos somos solo partes de una misma luz. Esta disolución es la muerte que más teme el ego. Piense en agua pura. El regalo es esta agua pura. Es claro, refrescante y necesario. El ego, sin embargo, prefiere el agua turbia, mezclada con el barro del pasado y los detritos del futuro, porque el agua turbia tiene más historia. Exige purificación, exige esfuerzo, exige la intervención del yo, para filtrarlo y así mantenerse ocupado e importante. La pureza de la hora no necesita del yo. Vivimos bajo el hechizo de lo incompleto. Rumi nos invita a preguntarnos, ¿quién nos dijo que estamos incompletos? ¿Quién plantó esta semilla de necesidad fundamental en nuestro suelo? Era el ego, esa ilusión persistente de una identidad separada, que solo puede medirse por la diferencia y la posesión. Nos atrapa en una carrera contra el tiempo, haciéndonos creer que el tiempo es la materia prima que nos falta, cuando en realidad somos nosotros los que carecemos de tiempo, ausentes en el único momento que realmente existe. El verdadero viaje interior que nos guía Rumi comienza con el reconocimiento de esta trampa. Es un momento de profunda introspección y silencio interior, donde el ruido cesa el tiempo suficiente para que podamos escuchar el susurro de nuestra propia alma que dice, ya estás aquí, ya eres esto. El dolor de la ambición excesiva es el precio que pagamos por la desconexión espiritual. Cuando intentamos superar a todos los que nos rodean, ya sea en bienes materiales, en sabiduría o incluso en una supuesta espiritualidad, es nuestra propia alma la que se queda atrás, mirándonos correr. El alma no corre. Ella espera pacientemente en la puerta, sabiendo que el cansado viajero eventualmente regresará a su punto de partida, exhausto de perseguir agua en el desierto. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si la resonancia de esta antigua verdad encendió una pequeña llama en tu pecho, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, un camino que conduce hacia adentro, donde el alma recupera su voz. El conflicto filosófico no es entre el bien y el mal, sino entre presencia y proyección. El ego es el maestro de la proyección. Proyecta felicidad para el mañana, reconocimiento por el escenario y paz para el retiro espiritual que aún no has podido permitirte. Al diseñar, niega la capacidad del momento actual para contener todo lo que se necesita. El ego, como un astuto comerciante, nos ofrece intercambios desventajosos. Intercambiamos alegría simple por drama complejo. Intercambiamos claridad de visión por la maraña de análisis. Intercambiamos la paz de la aceptación por la adrenalina de la lucha constante. Y lo hace bajo la apariencia de progreso, evolución y superación de sí mismo. Pero Rumi nos recuerda que la verdadera superación no es escalar montañas externas, sino disolver la pequeña montaña del yo, que se interpone entre tú y la realidad. Cuando el ego domina, la vida se convierte en una incesante lista de cosas por hacer, un catálogo de necesidades por satisfacer. El día no es una experiencia viva, es un conjunto de casillas que deben marcarse. Y cuando todas las cajas están llenas, el ego, en lugar de descansar, inventa cajas más grandes y difíciles para el día siguiente. Esta es la tiranía de nunca es suficiente. A él no le importa la calidad de tu vida, solo la cantidad de tus logros, porque los logros son el fertilizante que alimenta la ilusión de que somos algo separado. La gran ironía que descubrió Rumi es que buscamos la felicidad afuera, porque el ego nos ha convencido de que se nos ha escapado. Pero la felicidad no se mueve, somos nosotros los que nos movemos. Estamos en constante huida del centro, temerosos de mirar hacia el vasto y silencioso espacio interior, donde la identidad definida por el ego se vuelve irrelevante. La insatisfacción con el presente es, por tanto, la estrategia de escape del ego. Si se aceptara plenamente el presente, si se abrazara la quietud, el yo fabricado comenzaría a desintegrarse. Quien se define a sí mismo por la lucha,
el deseo y la carencia. No puede soportar la paz, porque la paz es el fin de la lucha. El silencio que cura no es un lujo, es una necesidad. Es el único ambiente donde se puede escuchar la voz del alma por encima del clamor del incienso. Sanación del ego. Cuando te sientas en silencio, sin una meta, sin una tarea, sin expectativas, estás tomando combustible del motor del ego. Durante un breve y aterrador momento, grita y se retuerce, tratando de convencerte de que estás perdiendo el tiempo, de que deberías hacer algo más productivo. Pero es precisamente en este tiempo perdido donde respira el alma. Es cuando dejamos de correr que el paisaje que nos rodea gana color y profundidad. Es cuando aceptamos lo que es que la necesidad de transformarlo se disuelve. Rumi nos enseña que la rendición no es la derrota, es el mayor acto de valentía que uno puede emprender. It's surrender to the present, acceptance that the universe makes no mistakes, and that you are exactly where you need to be for the next lesson, for the next to flourish. El ego odia esta rendición, porque significa el fin del control. El ego anhela el futuro porque cree que puede controlarlo, corrigiendo los errores del pasado. Pero el futuro nunca llega, él es solo el eterno presente disfrazado. Y cuando la ilusión del futuro se revela una vez más como ahora, el ciclo de la insatisfacción se perpetúa, pues el ego ya mira hacia el siguiente horizonte. Sin embargo, hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, cuando el viajero exhausto cae de rodillas y abandona la búsqueda externa. Y es de esta puerta, la puerta de la verdadera satisfacción y entrega, de la que hablaremos en el próximo momento, investigando cómo Rumi nos invita a transformar la sed incesante en un océano de paz interior. El ego, esa sombra inquieta que habita el jardín del alma, no es solo un recipiente vacío que se niega a ser llenado, es, fundamentalmente, un arquitecto de puentes que conectan lo que fuimos con lo que aún no somos, asegurando que el suelo bajo nuestros pies, el único lugar donde realmente ocurre la vida, siempre permanezca inestable y transitorio. La insatisfacción crónica que Rumi describió tan poéticamente no es una falla moral, sino la función primaria del ego. Existe para correr. Si se detuviera, si reconociera la plenitud del presente, ya no sería necesario y, en consecuencia, se disolvería. Por tanto, el incesante buscador se manifiesta en dos pilares gemelos del dolor, la implacable proyección hacia el futuro y el sutil veneno de la comparación. El ego construye el futuro no como un espacio de potencial, sino como un campo de batalla donde finalmente superaremos nuestro yo de ayer, donde la carencia percibida en el ahora será suplida mágicamente por la adquisición del mañana. Nos vende la ilusión de que la paz, la alegría o la plenitud son propiedades que deben comprarse o alcanzarse, nunca un estado al que simplemente se puede acceder. Por tanto, vivimos en una deuda perpetua con el tiempo. Rumi nos preguntó, si ya tienes el sol y la luna dentro de ti, ¿por qué corres tras la lámpara de tu vecino? Esta es la esencia de la comparación, el segundo pilar. El ego nunca se define por su luz intrínseca, sino por la sombra que proyecta junto a otras luces. La felicidad del ego es siempre relativa. No busca satisfacción, busca superioridad, reconocimiento de la tribu, validación externa de su valor. Nótese el mecanismo de comparación, pues es silencioso e insidioso. Si adquieres algo que te proporciona un placer genuino, un libro, un momento de silencio, una nueva habilidad, el ego inmediatamente escanea el horizonte. No se detiene en el placer de la posesión o la experiencia, sino más bien en la ausencia de algo mejor, o la presencia de algo mayor en la vida del otro. Si tu vecino tiene un jardín más verde, tu propio césped se vuelve gris, no por falta de agua, sino por falta de atención. El ego quita el color de su propio momento para colorear el momento del otro con el brillo de la envidia o la ambición excesiva. The present, for the ego, is always an arena of scarcity. No ve lo que hay allí, sino lo que falta. Si hay salud, teme la enfermedad. Si hay abundancia, proyecta pérdida. Si hay amor, anticipa el abandono. Esta incapacidad de descansar en lo que es, esta búsqueda constante de una seguridad futura, es lo que hace que el ego tenga eternamente hambre. Es el mendigo que, incluso sentado sobre un tesoro, extiende la mano pidiendo monedas de cobre, porque está tan acostumbrado a la postura de carencia que no reconoce la riqueza inherente a su propia presencia. La filosofía mística de Rumi nos invita a confrontar a este mendigo interior y preguntarle, ¿de qué tienes miedo exactamente en este momento? La respuesta del ego es siempre la misma, el miedo al vacío, el miedo al silencio. El silencio es la cámara de tortura del ego, porque en la quietud que revela, todas sus complejas construcciones y narrativas se desmoronan. El ego necesita ruido, el ruido de la meta no alcanzada, el ruido del juicio de otras personas, el ruido de la lista de tareas pendientes, el ruido de la identidad que debe defender. Necesita fricción constante,
mente. Se alimenta de la tensión entre lo que es y lo que debería ser. Cuando el alma se aquieta, la voz del alma, la verdadera esencia, la naturaleza búdica el yo divino que tanto veneraba Rumi, comienza a ser audible, y esa voz susurra una verdad incómoda al ego. Ya estás completo. El ego, al darse cuenta de que su supervivencia depende de mantener la ilusión de lo incompleto, sabotea activamente cualquier momento de paz profunda, inventa una urgencia, recuerda una vieja ofensa, o lanza un proyecto de futuro para asegurarse de no sentarse demasiado tiempo en el trono del presente. Por eso la práctica de la meditación, la contemplación y el desapego es tan radicalmente transformadora. Son actos de rebelión contra el imperio del ego. El acto de sentarse y no hacer nada, de simplemente respirar y presenciar el fluir de la existencia, sin intervenir para corregir, controlar o adquirir, es el camino para desmantelar esta estructura de insatisfacción. El buscador que sigue a Rumi aprende que el viaje más grande no es a la cima de la montaña, sino al centro del propio pecho, donde reside la quietud curativa. Pero el ego lucha contra este viaje, ya que implica entrega. Piensa en el ego como un coleccionista de cáscaras vacías. Los recoge, los pule y los ordena, creyendo que su cantidad o su brillo le darán valor. El alma, sin embargo, es el océano. Ella no necesita recolectar, porque ella es la fuente de toda agua, de todo sonido, de toda vida. La tragedia de la condición humana, según el maestro místico, es que pasamos toda nuestra vida buscando desesperadamente conchas en las playas del mundo, ignorando el vasto océano que somos. La carrera incesante que impone el ego no nos lleva a ningún lugar de valor permanente, simplemente acumula cansancio y frustración. Rumi dijo, perseguir el mundo es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Cada meta alcanzada se convierte en el nuevo punto de partida para la siguiente meta aún más alta. Un horizonte que se aleja a medida que avanzamos. Si has logrado el reconocimiento profesional que anhelabas, el ego inmediatamente pregunta, ¿pero qué pasa con el reconocimiento global? ¿Qué pasa con la seguridad financiera que dura 1000 años? Si encontraste el amor que buscabas, proyecta la fragilidad de esa unión, la posibilidad de pérdida o la búsqueda de una conexión aún más perfecta e idealizada. El ego es el narrador que se empeña en reescribir el guión de tu vida, transformando el ahora en un mero ensayo para el futuro debut. El problema es que el estreno nunca llega, porque apenas se prepara el escenario, el ego ya proyecta la siguiente obra. Esta falta de satisfacción crea una profunda desconexión. El alma anhela integridad, coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos, entre quienes somos en esencia y quienes pretendemos ser ante el mundo. Pero el ego exige fragmentación, exige que uses máscaras, que ocultes tus vulnerabilidades, que te adaptes a las expectativas externas para asegurar la aprobación, lo que confunde erróneamente con seguridad. Así, el ego nos aprisiona en una jaula dorada, hecha de expectativas y adquisiciones. Nos convence de que la libertad está fuera, en poseer más espacio, más tiempo, más poder. Pero la verdadera libertad, la que celebró Rumi, es la entrega a lo que es. Es la capacidad de mirar la jaula, reconocer sus barrotes y, finalmente, darse cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Rendirse es el acto de dejar de correr. Es el momento en el que, agotados por la búsqueda exterior, volvemos nuestra atención hacia adentro y encontramos, para nuestro asombro, que todo lo que buscábamos ya estaba esperando pacientemente en nuestro propio centro. Este retorno es doloroso para el ego, pero es el único alivio verdadero para el alma. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. El cansancio del alma, el agotamiento de la carrera, es la señal divina de que el camino exterior ha fracasado. Y es precisamente del agotamiento creativo y del descubrimiento de esta puerta secreta, la puerta de la presencia, de lo que hablaremos a continuación. Finalmente llegamos al silencio del puerto, después del largo y turbulento viaje en el barco del deseo. Si en las partes anteriores examinamos las arenas movedizas del ego y la ilusión de la búsqueda incesante del futuro, ahora Rumi nos invita a bajar del barco, a pisar el suelo firme de la presencia. El agotamiento por correr es, paradójicamente, la puerta al verdadero descanso. El ego, después de siglos de escalar la montaña del más es mejor, colapsa inevitablemente, no por fracaso, sino por una revelación de inutilidad. Se da cuenta, en un fugaz lapso de claridad, de que el agua que buscaba frenéticamente en el desierto
Siempre estuvo contenida en su propio vaso, pero estaba demasiado ocupado mirando el horizonte. La gran rendición no es un acto de derrota, sino el clímax de una profunda sabiduría. Es el momento en que el alma, cansada de ser esclava de las ambiciones de su amo temporal, el ego, simplemente se niega a dar un paso más en falso. Rumi describe este momento como el despertar de un borracho después de una larga noche de ensoñación. La resaca de la vida egoica es el dolor punzante de la desconexión, la certeza de haber desperdiciado energía, persiguiendo ecos y sombras. Pero es en este dolor donde reside la curación. El cansancio extremo rompe la armadura de la resistencia. El ego no se rinde por sí solo, se desintegra por el cansancio. Esta desintegración nos lleva a la quietud que revela. Cuando cesa el ruido de las proyecciones, cuando cesa el martilleo de los planes futuros, la música del alma, que siempre ha estado sonando suavemente, se vuelve audible. El presente deja de ser un trampolín para el mañana y se convierte en el océano mismo de la eternidad. Aquí es donde encontramos la respuesta definitiva sobre la insatisfacción. El ego nunca está satisfecho con el presente, porque no puede existir en el presente. El presente puro es la ausencia de tiempo y, por tanto, la ausencia de identidad construida. El ego necesita una narrativa. Lo que fui, lo que seré, para sostenerse. Al caer en el ahora, el ego se disuelve y lo que queda es la esencia, el alma sin nombre y sin deseo. El alma no desea el futuro porque ya tiene plenitud en el momento. La satisfacción del alma no es un estado alcanzado, sino un estado innato. Cuando el ego busca llenar un vacío percibido. Cuando el alma simplemente existe, reconoce que el vacío es, de hecho, inmensidad. Rumi nos enseña que la verdadera pobreza no es la falta de posesiones materiales, sino el fakr místico, la ausencia de deseo. Ser pobre en deseo es ser infinitamente rico en ser. A quien quiere algo siempre le falta, siempre está endeudado con el futuro. Quien no desea nada es dueño del universo. Es fundamental comprender que esta rendición no implica pasividad o inacción. Al contrario, genera una acción radicalmente más efectiva y pura. La acción que surge del alma, libre de la presión del ego para probar algo o ganar algo, es acción inspirada, la danza invisible del espíritu. Cuando abandonas la presencia, ya no estás luchando contra la marea del tiempo, te conviertes en la marea misma. El leñador que trabaja en paz, sin la prisa del ego por acumular, corta la madera con más precisión. El poeta que escribe sin sed de reconocimiento, crea versos que resuenan eternamente. La verdadera transformación, el clímax de todo viaje místico, es el cambio de perspectiva, del buscador al buscador. El ego es el buscador incansable, el alma es lo que se busca. Rumi, con su lucidez poética, nos azota con la verdad. Lo que buscas también te busca a ti. La insatisfacción del ego era en realidad el alma que se llamaba a sí misma. Todo el ruido, toda la ambición, todo el descontento, no era más que la forma distorsionada de una sed primordial, la sed de la presencia misma. El camino de regreso a uno mismo es el camino de la aceptación radical de lo que es. El presente, en su forma cruda y despojada, sin adornos ni promesas del futuro, es alimento para el alma. Si hoy llueve, el alma dice, esta es la verdad del momento, y es perfecta. Si hay dolor, reconoce, esta es la textura de la existencia ahora, y la acepto. El ego resiste la lluvia, exige el sol, y se desespera en el dolor, porque solo acepta un regalo filtrado por su agenda. El alma, por otra parte, ve el presente como la manifestación pura y perfecta de lo divino. Este es el punto de inflexión, la paz que Rumi nos promete. La quietud que sana no es la ausencia de ruido externo, sino el silencio interior que se manifiesta cuando el ego deja de narrar su historia de carencia. Es un silencio denso y cálido, un útero del que puede nacer la verdadera vida. Cuando abrazamos el presente sin condiciones, sin intentar reformarlo, cambiarlo o utilizarlo como trampolín, descubrimos que la plenitud ya estaba aquí, escondida bajo el polvo de las expectativas. La tarea final, entonces, es mantenerse en este estado de reconocimiento. Es como aprender a respirar de nuevo. Con cada inhalación, absorbemos el presente. Con cada exhalación liberamos el polvo del ego y el peso del futuro. Esta práctica constante, este continuo regreso al hogar de la hora, es la única revolución que importa. No se trata de alcanzar la iluminación en un gran salto, sino de experimentar la iluminación en miles de pequeños y silenciosos pasos. Rumi nos deja con la imagen reflejada. El ego es el espejo nublado por la comparación, la ambición y el deseo. No refleja la realidad del presente. El trabajo espiritual consiste simplemente en limpiar ese espejo hasta convertirlo en puro reflejo. Cuando ves el mundo exactamente como es, ni mejor ni peor,
sino como la manifestación exacta del misterio. La satisfacción es inevitable. Te conviertes en la satisfacción misma, el recipiente que contiene el agua y el agua contenida. El ego muere al comprender que la felicidad no es una recompensa, sino la naturaleza fundamental del ser. La satisfacción del ego es siempre condicional. Seré feliz cuando. La satisfacción del alma es incondicional. Soy feliz porque lo soy. Esta es la herencia de Rumi, el camino de regreso a uno mismo, donde no queda nada que buscar ni nada que lograr. Lo eres, y eso es suficiente. Eres la misma poesía que intentabas escribir, la misma canción que intentabas escuchar. Y así, amigo, llegamos al final de este viaje, por el laberinto del ego y la inmensidad del presente. La lección final es la simplicidad. No compliques el ser. Deja que el ego persiga su propia sombra hasta que se canse y caiga. Cuando él caiga, caerá en tus brazos, y allí, en el silencio entre tu pensamiento y tu respiración, encontrarás la quietud que revela y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo. Deja de correr ahora, aunque sea solo por un momento. Siente el peso de tu cuerpo, la profundidad de tu respiración. Que la ambición del futuro se disuelva como el humo. Usted está aquí, estás completo, estás a salvo. No hay otro lugar a donde ir, ningún otro momento para estar. Si estas palabras han tocado tu alma, han traído un soplo de aire fresco o una chispa de reconocimiento en tu viaje, te invito a unirte a nosotros en este camino silencioso. Deja tu comentario, comparte lo que sentiste, lo que despertó en ti esta visión de Rumi. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Tu experiencia alimenta la luz en todos nosotros, y si deseas continuar este viaje interior, alimentando tu alma con más poesía e introspección, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. La quietud está llamando, escúchala.